Damos comienzo a la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, con 3 puntos en el orden del día. Y el primero, que es sesión informativa en comisión de la Asociación de Vecinos de la Urbanización Camposol en el término municipal de Mazarrón. Informarles que lo que es la comparecencia está abierta a los medios, puesto que ellos han solicitado si se podía hacer en abierto. Y en principio esta presidencia no tiene ningún problema, y si el resto de grupos no tiene problema, pues que sea en abierto para que ellos puedan tomar las notas que crean oportunas. Por lo tanto, le paso la palabra a la señora Silvana, que es la representante de la Asociación de Vecinos de Camposol. Buenos días. Me llamo Silvana, soy la vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Camposol. He preparado un informe sobre Camposol y he preparado un escrito. Entonces, si puedo leerlo, hay muchas cosas a decir y no quiero olvidarme de nada. Camposol es una urbanización compuesta de 3.742 viviendas con 5.000 y más vecinos y 5.000 y más turistas en verano. Y está situada a 10 kilómetros norte de de Mazarrón. Es la urbanización más grande de Murcia y una de las más grandes en toda España. Los problemas encontrados por los residentes y propietarios inversores de Camposol derivan principalmente del hecho de que la promotora Justo y Manoli, que pertenece al Grupo Masa, no cumplía con la ley de construcción en la construcción de 3.742 viviendas. Esta es la última información oficial en Camposol. Y ni el ayuntamiento, ni las autoridades regionales o la Confederación Hidrográfica intervinieron o ejercieron su autoridad y sus obligaciones a fin de evitar esta inhumana violación de los derechos humanos. Camposol tiene ahora 2 problemas prioritarios con graves consecuencias sobre la salud y la seguridad. El primer problema se halla en el sector C y en calle Esparraguera del sector D, donde una grande colina fue nivelada y la construcción de la infraestructura y algunas propiedades fueron realizadas sobre el terreno suelto y no compactado. Las autoridades responsables no vigilaron o supervisaron el trabajo del constructor o de los arquitectos, y el efecto de tal negligencia se ha puesto de manifiesto hace algunos 8 años, con graves hundimientos hasta 1 metro y más de carreteras, alcantarillas, aceras y otras construcciones. Escapándose las aguas residuales a través de las carreras de las alcantarillas fracturadas, los residentes y turistas son expuestos a condiciones peligrosas para la vida, con al menos 4 casos de pulmonía registrados el verano pasado. Por más de 8 años, el Ayuntamiento de Mazarrón ha sido solicitado a intervenir, pero solo ha ofrecido excusas débiles y ninguna solución a lo que es ahora y ha sido durante algunos años un ambiente intolerable. Es una vergüenza que esta situación no haya sido solucionada antes, y las administraciones regionales y municipales no pueden permitirse de continuar a descuidar o ignorar este problema. La solución a esta situación no es objeto de participación de la Confederación Hidrográfica o de la Fiscalía. Así que los trabajos de reparación pueden ser planeados y llevados a cabo
sin esperar a un acuerdo de otros organismos. La Comisión tiene en su competencia para corregir esta situación incivilizada y de tercer mundo, y debe hacerlo sin más dilación. El segundo gran problema implica 550 viviendas en el sector D que fueron construidas ilegalmente en el camino de la Rambla. Las autoridades permitieron la construcción de estas viviendas sobre una llanura de inundación que ni siquiera pertenece a la empresa, y después que las inevitables inundación ocurrió, no se fueron hechos ningunos esfuerzos visibles para rectificar la situación, dejando a los residentes en riesgo de sufrir la misma suerte una y otra vez. Parece que hace unos 4 años la Confederación Hidrográfica de Segura ya denunció a Justo y Manoli, y la sentencia fue definitiva en 2012 contra Justo y Manoli y le obligaba a la restitución del cauce. La decisión del tribunal para demoler 550 viviendas y pagar 90 millones de euros en compensación parece haber sido parada bajo dudosas circunstancias. Quizá esta asamblea podría hacer nuevas investigaciones. La situación de Camposol ahora es la siguiente. 234 viviendas en los sectores C, 14, 15, 16 y sector D, 29, 32, 35, con graves problemas estructurales y infraestructurales, visible desde el exterior. Esta cifra seguramente sería más grande si se dispusiera de acceso para inspección interna. 550 viviendas en el sector D fueron construidas ilegalmente en el camino de la Rambla. Algunas de ellas tienen daños estructurales y durante la inundación de septiembre de 2014, muchas viviendas fueron dañadas y la vida humana fueron puesta en peligro. 585 viviendas en el conjunto del sector B con el abastecimiento de agua de calidad inferior. Las frecuentes reparaciones, siendo hechas de mala manera, jamás solucionan el problema, y esta cifra no incluye el centro comercial. 1.579 viviendas en los sectores C y D con infraestructura incompleta, calles llenas de agujeros y falta de alumbrado público. Una urbanización entera de 3.742 viviendas sin los servicios incluidos en el plan parcial original, como una escuela, área de juegos, área deportiva, biblioteca, estación de policía, etc. Una urbanización donde la mayoría de las carreteras no han sido asfaltadas y están en condición de rápido deterioro, sin marcas de viales o señales de tráfico adecuado. 2.363 viviendas en los sectores C y D se encuentran aisladas porque la carretera de acceso incluida en el plan parcial original no fue construida. El único vínculo entre ellas y el sector B es un puente que ya fue dañado y fue intransitable por las inundaciones de 2012, obligando 3.000 personas a hacer un viaje de 30 kilómetros de ida y vuelta a través de los campos de tomates para ir al supermercado local que está a 3 kilómetros de distancia. Según el resumen de los arquitectos de Murcia, diseñado por el Ayuntamiento, la promotora y la Confederación Hidrográfica de Segura decidieron ignorar los planes originales y eligieron de construir la carretera y el puente de la Rambla en un lugar no autorizado.
el ayuntamiento confirmará que un número de viviendas construidas no figuran en el plan parcial original. Por lo tanto, el pago de IBI no puede ser aceptado porque según los registros del ayuntamiento, estas viviendas no existen. Las implicaciones por los dueños son inmensas. Un preocupante número de dueños de casa en Camposol no está en posesión de la escritura. Y para los propietarios que la tienen, su propiedad es descrita como finca en construcción. A pesar de que el ayuntamiento ha aprobado 3.742 viviendas para habitar, pocos dueños de casa en Camposol están en posesión del certificado de fin de obra. Ningún propietario en Camposol está en posesión de la cédula de primera ocupación o segunda ocupación, y el ayuntamiento se niega a emitirlas. El ayuntamiento permitió a la promotora a pasar por alto la ley que establece que un porcentaje de las viviendas construidas en cualquier urbanización debe ser para uso turístico. No hay ninguna vivienda en Camposol apropiadamente construida y amueblada como turístico, según la normativa de construcción. El ayuntamiento recepcionó la obra de urbanización en abril de 2011 y también en agosto del 2014, cuando el ayuntamiento se comprometió a completar las infraestructuras antes de recepcionar la urbanización. A ese momento habrían debido completar la carretera privada según el plan parcial para hacerlas aptas para su uso. Esto no fue hecho, pero el ayuntamiento insiste en negarse a realizar las obras o aceptar la responsabilidad de las calles privadas. En Camposol hay 13 carreteras privadas en el sector A, 14 en el sector B, 22 en el sector C y 53 en el sector D. El estrés emocional y mental para muchos residentes no se puede describir. Muchos son jubilados y algunos están en mal estado de salud. Muchas son familias jóvenes que tienen ingresos limitados y casi todos son extranjeros que no pueden conversar en español, pero confían suficientemente en el sistema español para haber hecho su hogar aquí. Un sistema que les ha defraudado, un sistema que sigue abusando de sus confianzas, un sistema que lo debilita de su dignidad y sus derechos humanos. Muchos dueños de casa han invertido todos sus ahorros de vida en su hogar en Camposol y se sienten engañados y abandonados por un sistema que permite que la corrupción, la mala gestión y la negligencia le despojen de sus derechos humanos. La situación en Camposol es tan mala que muchos vecinos no pueden vender su casa y alejarse. Nadie quiere comprar una casa en Camposol. A las elecciones de 2015, el manifiesto de la alcaldesa leyó así: hacer lo que sea necesario para traer la urbanización al nivel que se merece. Garantizar la prestación de los servicios públicos como el alumbrado público, suministro de agua y depuración de alcantarillado. Aumentar la presencia de policía. Crear un servicio de gestión. Reparar las calles. Proporcionar un área de deportes. Proporcionar un parque de niños y área de descanso. Unir a los sectores con una denominación común. Proporcionar viviendas con la cédula de habitación. Proveer un traductor en el centro médico. Trabajar estrechamente con las asociaciones de vecinos y las obras de beneficencia. Trabajar estrechamente con las asociaciones de animales y aplicar nuevas reglas. Ninguna de sus promesas de manifiesto ha sido puesta en práctica. Además, desde su elección,
Camposol ha testigado la interrupción total de la reparación de alumbrado público, que había estado continuando durante 8 años, y la terminación del contrato con la empresa Capi. La promesa rota de obtener nuevos contenedores de basura. Los existentes están en una condición inaceptable, con piezas rotas y la mayoría de ellos sin tapas. Ellos son las sobras de Mazarrón, mientras la ciudad se ha entregado los nuevos. La terminación del contrato de la empleada del Centro Cultural, que era el único vínculo entre Camposol y el ayuntamiento. Su reemplazo, prometido a finales de febrero, todavía no se ha materializado. La interrupción total del procedimiento con respecto a las viviendas abandonadas, tras un breve esfuerzo para solucionar los problemas. La interrupción total de las reuniones entre la Asociación de Vecinos y los concejales del ayuntamiento. A la única reunión que se llevó a cabo tras el pleno en enero de 2016, el concejal Paco García Asensio, consejero para extranjeros, dijo: no vale la pena de tener reuniones hasta que tengamos algo que decir. Tampoco ninguno de los problemas enumerados a continuación y presentado al ayuntamiento por la Asociación de Vecinos en julio de 2015 ha sido abordado o resuelto, aunque algunos de ellos se habrían podido hacer a un coste mínimo. Ellos incluyen viviendas que han sido abandonadas y se encuentran en un terrible estado de deterioro, muchos de ellos causando un peligro de seguridad y de salud. Viviendas que se derrumban en el sector C. Viviendas construidas en el camino de arroyos subterráneos. Falta de alumbrado público. Falta de obras de reparaciones de carretera y aceras. Falta de limpieza de calles. Alcantarillas rotas y fugas de aguas residuales en la calle. Obstrucciones en las tuberías. Falta de presencia de policía y prevención de delito. Falta de instalaciones deportivas para los jóvenes. Falta de áreas de juegos para los niños. Falta de zonas verdes, parques, jardines, etc. Falta de una biblioteca. Falta de carretera de acceso a los sectores C y D hacia la autovía RM3. Falta de reparación del puente sobre la Alhambra entre los sectores B y C. Falta de medidas de prevención en caso de inundación después de las inundaciones en el sector D en septiembre de 2014. Falta de gestión del centro cultural. En esa misma sesión se le prometió a la Asociación de Vecinos que serán examinadas las cuestiones administrativas, tales como falta de cédulas de primera habitación, aclaración sobre la garantía decenal, embargos, legalización de viviendas, aclaración sobre el tema de carreteras públicas y carreteras privadas, aclaración sobre viviendas residenciales y viviendas para uso turístico. Por último, a pesar de solicitudes repetidas para saber cuánta financiación sería asignada a Camposol, nunca hemos visto o hemos sido informados de cuál es el presupuesto de Camposol. El factor determinante que destruyó toda esperanza para los residentes de Camposol a ser reconocidos y tratados como seres humanos fue la votación en el Pleno en enero del 2016, donde los concejales votaron 17 contra 5 para la prestación de los servicios obligatorios básicos de alumbrado público y limpieza general, que los diversos partidos políticos nos han negado desde el inicio de la urbanización y que por ley deben proporcionarse antes de permitir que la gente viva en la urbanización. Es nuestra opinión que los residentes de Camposol han sido engañados y abandonados por su propio ayuntamiento,
por la autoridad regional y por el gobierno español, que continuamente han ignorado sus necesidades y les han tratado con desprecio, sin ningún respeto, por su contribución a las arcas del consistorio, su dignidad y sus derechos humanos. A lo largo de los años, muchos partidos políticos han hecho promesas que nunca se han mantenido. Es evidente que la financiación no es un problema. Durante el último mes, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha anunciado contratos para varias reconstrucciones urbanas, mejoras y renovaciones, por un total de más de 52 millones de euros. Sí, 52 millones de euros en un mes. Ninguna asistencia financiera ha sido asignada a Camposol para ayudar al menos en parte esta situación desesperada, para restaurar las condiciones de vida civilizada y, en cierta forma, para rescatar la reputación de la región de Murcia. Esto, señores, es mi informe y he hecho copia para los diputados. Aquí tengo las copias. Y tengo algunas fotos de los resultados de la inundación en septiembre de 2014. Sí. Quisiera añadir una cosa más, es que para sustanciar todas nuestras quejas, aquí tengo el informe Garrigues, que fue compilado en 2008. Es un informe de arquitectos que tiene todas las informaciones que he dado, pero de los profesionales. Pido disculpas, solo he hecho una copia para ustedes. Bien, muchas gracias, Silvana, por su exposición de la situación en la que se encuentran. Y ahora pues vamos a abrir un turno general de intervenciones al grupo, bueno, le toca al PSOE primero, a los grupos parlamentarios, y tiene la palabra. Bueno, pues como digo, pasamos la palabra a los grupos parlamentarios. Tienen 10 minutos y se ha establecido pues que se irán haciendo preguntas a la representante de la Asociación de Vecinos para que las vaya contestando. Tiene la palabra Alfonso Martínez Baños por el Grupo Socialista. Bien, gracias, presidenta. En primer lugar, yo quisiera pedir disculpas a los vecinos de Camposol, porque, al igual que otros diputados, estuvimos allí en la urbanización en los meses de octubre, noviembre del año pasado y nos comprometimos a que esto fuese mucho más ágil, pero no ha podido ser. Es decir, la asamblea está colapsada de trabajo y nos hubiese gustado poder atender estas demandas mucho antes, pero bueno, el propio calendario de la asamblea regional nos lo ha impedido. En cualquier caso, por lo menos por la parte que corresponde al Grupo Parlamentario Socialista, seguiremos instando a que esto sea lo más ágil posible. Digo que yo estuve allí en el mes de noviembre. Yo soy vecino de Totana y además asiduo a Mazarrón, y por tanto es una urbanización
por la que transito pues muy frecuentemente. Pero nunca había tenido la oportunidad de estar dentro, en el meollo de la urbanización y ver los problemas que tiene esta urbanización. Te llegan cosas, te llegan oídas, pero nunca conoces, o yo no llegaba a conocer cuál era verdaderamente el problema. Yo tengo que decir y confesar aquí esta mañana que cuando estuve sentí vergüenza de tener una responsabilidad política en esta región. Y sentí vergüenza por lo que me corresponde a mí y por lo que le corresponde a toda la clase política y los gobernantes de esta región durante muchísimo tiempo. Es incomprensible, absolutamente incomprensible, lo que ha pasado en Camposol. Y tenemos la obligación legal y también moral de poner soluciones a este problema. Está claro que el Ayuntamiento de Mazarrón no lo va a hacer, porque ha tenido mucho tiempo para hacerlo y no lo ha hecho. Y además, la actuación del Ayuntamiento de Mazarrón va justo en sentido contrario a la que todos desearíamos. Por tanto, y esto lo iremos viendo en el transcurso de la ponencia, nuestra proposición va a ser, ya la adelanto, con algunos matices que iremos perfilando conforme vayan pasando los trabajos de la ponencia, va a ser que la comunidad autónoma, que puede hacerlo legalmente, le retire al Ayuntamiento de Mazarrón las competencias en materia urbanística y asuma la comunidad autónoma, el gobierno regional, estas competencias para resolver este problema. Porque, independientemente de los problemas jurídicos, que los hay y muy graves, la única forma de poner algo de luz a este problema es que el gobierno regional asuma las competencias en materia urbanística, de urbanismo y adopte las soluciones que necesariamente hay que adoptar en esta urbanización. Fíjense, por vergüenza de país, ¿qué ejemplo le estamos dando a las personas que vienen a vivir a Camposol? Estamos debatiendo continuamente en esta asamblea sobre turismo y la necesidad de tener turismo estacional. Y un proyecto emblemático que tenemos en esta región de turismo estacional, como es Camposol, cómo lo hemos maltratado durante tantísimos años, maltratado. Por tanto, por lo que corresponde a nuestro grupo parlamentario, vamos a empezar a intentar hacer las cosas bien y a obligar al gobierno regional a que las haga bien y que no eche más balones fuera. Bien, dicho esto, que era el preámbulo de lo que yo quería preguntar para ir aclarando cosas a la representante de la Asociación de Vecinos de Camposol, paso a hacer preguntas y la presidenta, cuando lleve el tiempo, como son muchas, me corta y le dejo la palabra a otros grupos parlamentarios. Bien, yo quería en primer lugar preguntarle cuál es la situación de la promotora Justi Manoli, que evidentemente es la principal responsable de este problema. Si ella la sabe, claro. Es que puedo hacer la misma pregunta al representante que se ocupa de estas cosas en inglés, por favor, un momentito. Paul, Alfonso asked, do we know exactly what is the situation of Justi Manoli at present in respect with Camposol? They are in administration. The administrator called a meeting of creditors on the 18th of April, and all their assets are being liquidated. The amount. So would they be the bank, claiming bankruptcy, more or less? Yeah. Okay. Their assets are 109 million euros. Sorry, their assets are 42 million. Their debts are 109 million. En este momento, Justi Manoli están, pido disculpa por mi español, se está haciendo en bancarrota y los bienes que tienen son del valor de 42 millones de euros, pero lo que deben son 109 millones. Y el 18 de abril ha sido un encuentro administrativo, ¿sí?, donde están tratando de esto. Esto es muy peligroso por los propietarios de viviendas en Camposol a causa de embargos
que es un tema muy largo, pero hay gente en Camposol que porque jamás se le ha dado la escritura. De hecho, la vivienda pertenece a Augusto y Manoli y se la pueden sacar. Esta gente no saben. Bien, yo quería hacer esta pregunta precisamente para obtener esta respuesta y que la comisión fuese consciente del gravísimo problema. Sí. Primero, que la promotora no va a poner ninguna solución al problema porque está en concurso de acreedores y debe mucho más de sus activos, y en segundo lugar, que es lo más grave, es que es parte de esos activos que están dentro de la masa concursal, son propiedades de los vecinos que no han llegado a escriturar. Es decir, que nos podemos encontrar que muchos de esos vecinos realmente vayan a perder su vivienda porque cuando haga el reparto del administrador concursal de los activos, entre los acreedores estarán también esas viviendas. Por eso quería aclarar ese tema. La segunda pregunta que quiero hacerle, Silvana, es ¿cuánto tiempo llevan ustedes intentando resolver este asunto? Los problemas del inicio de la construcción de Camposol. Siempre podemos decir que puede ser en los últimos 8 años. En el 2008, la Asociación de Vecinos han preguntado a Garrigues de procurar este informe. Y así porque el problema ya era muy grande ahora. Y se puede decir desde siempre, desde la concepción de Camposol, parece que ninguna de las autoridades de los arquitectos se han ocupado de los trabajos que la promotora iba haciendo. ¿Ustedes pagan sus impuestos? Sí, pagamos impuestos, pagamos el IBI y damos mucho, contribuimos mucho a los bienes de la comunidad. Muy bien. ¿Hay zonas verdes en la urbanización? No. ¿Existen las zonas verdes? No. Hay 3 o 4 grupos lo llamamos los grupos de jardineros, que son voluntarios que se ocupan intentan hacer algo, poner algunas plantas, ocuparse de la limpieza un poquito de la urbanización y también van a tapar agujeros en las calles, pero somos voluntarios, trabajan o se ocupan de esto con lo dinero que nosotros le damos a los varios grupos para hacerlo un poquito en la organización. ¿Y colegio? ¿Tiene colegio la urbanización? No tenemos. ¿Y los niños de Camposol dónde van? ¿A qué colegio van? Pienso que vayan a Mazarón o los más grandes a Puerto, no sé, pero no hay nada. En el plan parcial y en el proyecto de urbanización sí que venía contemplado un colegio. Claro, y 2 supermercados, me parece, uno en el sector B y uno en el sector D. El sector D está... yo vivo en el sector D y no tenemos un acceso al sector B, solo un puente que se bien dañado. Para las riadas no estamos aislados, pero no hay ninguna, no hay escuela, no hay zona verde. ¿Y espacios deportivos? No. Nada. Quisiera decir por los espacios deportivos que una de las organizaciones voluntarias habían recogido dinero para hacer un campo de fútbol y se le dieron... No sé exactamente cómo se pasaron las cosas, pero sé que el dinero fue pasado al Ayuntamiento de Mazarón, que iba a ocuparse de hacer este campo deportivo. Y después el dinero fue utilizado para tapar
un grande agujero en la calle principal. Dijeron que parte del presupuesto, no sabemos qué excusas han tomado, pero se han tomado nuestro dinero que intentábamos hacer algo para los niños y lo han utilizado mal. Y otra pregunta que quería hacerle, ¿disponen de alumbrado público? Alguno, la urbanización de Camposol tiene 4 sectores y 4.000 y más viviendas. Y el alumbrado público solo es muy en algunos lugares, pero en poquísimos lugares. Por ejemplo, donde usted vive, ¿hay alumbrado público? No. Y en la calle principal, que es Avenida de los Covachos, el alumbrado público solo hay poco. En los puntos principales es más peligrosos, como el centro comercial, como la glorieta de la salida de la RM3 a Camposol. Hay una grande glorieta. Ahí no hay alumbrado público. Y la falta de alumbrado público en muchos lugares principales causa la delincuencia. Y no tenemos policía. Entonces, un problema llega a un otro. ¿Y tienen depuradora para depurar las aguas residuales? Paul, do we have la depuradora? Do we have our own, or is it part of? There is one, yeah. There was 900,000 euros being spent on refurbishing. But that wasn't just for Camposol. No. Entendemos que hay 900 millones de euros, 900.000 euros para cambiar la depuradora, pero solo no es para Camposol, es por la comunidad. Porque no funciona y hay que hacer reparaciones, ¿no? Sí. Vale. Otra pregunta que quería hacerle. ¿Y de todo esto qué dice el Ayuntamiento de Mazarrón? ¿Ustedes han hablado con los dirigentes del Ayuntamiento de Mazarrón? Hemos hablado con los varios alcaldes a lo largo de los años, Blaya, Ginés Campillo, Paco García, Alicia Jiménez, y todos están a conciencia del problema, nos dicen que se ocuparán de eso y necesitan tiempo y el tiempo pasa y no han hecho nada. Hemos continuado a hablar, hemos continuado a intentar de llevar los problemas al ayuntamiento sin éxito. Uh-huh. ¿Y han intentado hablar con el gobierno regional? Señor Martínez Báñez, Termino. perdone, vaya terminando. How many times have we tried to speak to the regional government? We've spoken to the town hall over the years. The town hall have always said you don't need to speak to the regional government. El ayuntamiento nos dijo siempre que no teníamos necesidad de hablar con las autoridades regionales. Bien, le formulo la última pregunta. Decía que habían sido construidas 550 viviendas en el sector D, concretamente en el cauce de la Rambla de los Andares, Sí. Que evidentemente no figuran en el plan parcial ni en ningún sitio, son viviendas fantasmas. ¿Vive allí gente? Yo vivo ahí, ¿Usted vive allí? sí, y pago el IBI. Mi vivienda está registrada en el catastro. Entonces, ¿quién es que ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagar IBI? ¿Por qué me han vendido? ¿Por qué el ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica han permitido a la promotora de construir 550 viviendas sobre la Rambla?
¿Y por qué las agencias inmobiliarias continúan a vender viviendas sobre la Rambla? ¿Por qué? Hoy siguen vendiendo viviendas. Sí, claro. ¿Por qué continuamos a pagar IBI? ¿Por qué nuestra vivienda está registrada en el registro catastral? ¿Quién es que nos contesta a estas preguntas? Bien, muchas gracias, presidenta. Se quedan un montón de preguntas en el tintero, pero supongo que los demás grupos políticos podrán aclarar todo lo que a mí me queda como dudas. Gracias, señor Martínez Baños. Si tiene la palabra la señora Jiménez Casado.